Le doy la bienvenida a Sofía Lameiro, activista desde el bello estado de Jalisco. Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Manuel, qué gusto estar de nuevo aquí contigo. Muy bien, ¿y tú cómo vamos? Créeme que ha sido una de las mejores cosas hasta el día de hoy poder tener interlocución contigo y con el doctor Valderas, porque con estas noticias, honestamente, abunda bastante la depresión social y en el ánimo. Si te parece, vamos a ver las declaraciones de la esposa del abogado Juan Collado, que según ella podría salir en cualquier momento. Vamos a ponerlo, Adri, hazme ese favor, vamos a ver. Acompañarlo en esta salida y que finalmente no se va a poder hacer Sí, el día hombre, de yo hoy. ya me imaginaba eso, ya me imaginaba llevármelo de la mano. Pero aquí estamos esperando para el momento en el que surja, en el que sea, estar pendientes y con mucho gusto les aviso, con mucho gusto yo les doy aviso para que ustedes puedan estar en ese momento. Sí, me llego a enterar, bro, porque a lo mejor no te llegas ni a enterar tú mismo del momento en el que sale. Bueno, pues esas son las palabras de la actriz Yadira Carrillo. Sí, en efecto, así es como se llama la esposa del señor Juan Collado. Hoy nuestro Poder Judicial, bueno, incluso yo agregaría la semana, Sofía, en una semana, si quieres ponle dos, el Poder Judicial, esto entendiendo la Fiscalía, la Suprema Corte, los poderes judiciales locales, etcétera, descongelaron las cuentas bancarias de la esposa de Genara García Luna, Linda Cristina Pereira. Solicitaron la extradición de García Luna, una idea no muy agradable y bastante suicida. Promovieron un amparo que ya le aprobaron a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, panista, y esto anula en este momento su orden de aprehensión por delincuencia organizada. Y ahora nos venimos a enterar, y mira que por parte de quién, que la esposa de Juan Collado, abogado de Peña Nieto, de Salinas, de Romero de Champs, de un montón de pillos, podría salir hoy mismo o pronto, porque resulta ser que la fiscalía escondió por 2 años su exoneración en menos de una semana. Sofía, hay salida porque parece ser que cuando más se desciende dices ya no puede estar peor y viene el subsuelo y viene el manto frático y ya hasta que llegas al núcleo de una situación en la que dices, ¿para dónde nos hacemos? Que esto está tan contaminado que nadie se va a salvar. Pues es de nuevo la discusión sobre lo que está pasando en el Poder Judicial, ¿no? Que de nuevo nos queda mal el Poder Judicial. Vemos las miles de fallas y deficiencias que tiene para, pues realmente dar justicia y para atender las causas que están exigiendo la población, ¿no? Y esto sea corrupción, sea delitos, todo lo que hemos visto y las injusticias que hemos visto en el país. Pero creo que hay una cuestión mucho más profunda de la que tal vez no se está hablando en este momento con el Poder Judicial. Y es que, bueno, nos ha quedado claro que hay una gran deficiencia en el tema del Poder Judicial, con los jueces, con los magistrados, en la Suprema Corte y sobre todo con pues el Consejo de la Judicatura, ¿no? Que es el encargado pues de que todos los jueces estén funcionando de manera adecuada. Pero también hay otro problema, ¿no? Y es que, bueno, en nuestro país, que está regulado por tres poderes diferentes, que al final del día estos tres poderes se regulan entre ellos, ¿no? Sí tenemos un sistema presidencial en el que el presidente tiene más atribuciones que el resto de los dos poderes, pero la idea es que tanto el Poder Judicial como el Poder Presidencial pueden regular o pueden ahí generar cierto balance con el Poder Legislativo. El Poder Legislativo con el Poder Judicial también pueden generar cierto balance con el Poder Presidencial. Y también debería de pasar que en el Poder Presidencial, junto con el Poder Legislativo, generara un balance con el Poder Judicial. Pero no vemos que esto esté sucediendo, ¿no? El Poder Judicial se ha convertido en un poder tan intocable
que es impresionante que sigamos viendo este tipo de acciones, sigamos viendo este mal funcionar de un sistema que está profundamente corroído y que además no está ejerciendo sus funciones primordiales, ¿no? Creo que esto es muy, muy necesario. Yo diría ahí, pondría un poco de presión para los legisladores, para que realmente empezaran a modificar o a revisar qué es lo que se tiene que hacer en el Poder Judicial, porque a mí me parece increíble que al día de hoy haya jueces que pueden caminar con tal impunidad, que pueden liberar millones de personas, millones de pesos de personas que están en un proceso judicial en Estados Unidos, que están siendo declarados culpables en Estados Unidos y que les pueden liberar con total impunidad sus millones de pesos, ¿no? O personas que están siendo perseguidas y que tienen toda la libertad de ejercer sus derechos solamente porque tienen comprado a un juez o a alguien que les pueda ayudar en el Poder Judicial, ¿no? Creo que esto habla de una carencia enorme que hay en México y que desgraciadamente en un proceso de transformación nacional que está siendo liderado por el presidente Andrés Manuel, pues cuando no hay justicia se le está cargando la culpa a él, ¿no? Porque a pesar de que la gente está viendo muchos cambios en el país, el de la justicia es una deuda pendiente que necesitamos, ¿no? Que los mexicanos llevan exigiendo durante años, que llevan queriendo y añorando durante muchísimo tiempo, después obviamente de tantos gobiernos de impunidad, y que pues bueno, se le está cobrando al presidente, a pesar de que pues realmente tiene muy poca capacidad para meterse al Poder Judicial. Y creo que ahora sí que hay que meterle más profundidad a lo que se le puede hacer al Poder Judicial, porque hemos visto que no hay ni siquiera colaboración ni escucha a lo que puedan proponer desde el Poder Presidencial, desde el Poder Ejecutivo y tampoco desde el Poder Legislativo, ¿no? Entonces creo que hay que ver con profundidad qué se necesita, qué se puede hacer también desde fuera y creo que ahora sí nos están debiendo mucho a los mexicanos y a las mexicanas. Correcto, correcto, estimada Sofía. Sí, aquí ya me estaban haciendo un complot por aquí. Sofía, también en este aspecto, pues de las cadenas institucionales que existen para poder solucionar el asunto. Hay gente radical ya en este sentido, porque pues, muchos de nosotros creemos que el gran impedimento de los tres poderes es justamente el único en el cual la ciudadanía no lo elige. Se elige al presidente, se elige al legislativo, se eligen a los diputados y senadores, pero no elegimos a los ministros. Por lo tanto, ¿cómo va a ser un poder popular? ¿Cómo va a ser un poder emanado del pueblo si es una combinación previa de los otros dos poderes las que hace que nazca el tercero? En estas condiciones, ya tenemos precedentes, yo citaba a Ernesto Zedillo, de cómo se dio cuenta de que todos los ministros eran justamente salinistas y no había forma para progresar, incluso siendo del mismo partido, para que las políticas públicas de Zedillo, que al final no fueron ninguna maravilla, pudieran avanzar, ¿no? Porque si no iba a ser bloqueo tras bloqueo tras bloqueo, cosa que hemos visto pasando ya el día de hoy con ciertas reformas constitucionales. Hay que descartar o hay que tener bajo el radar como ese martillo de rompas en caso de emergencia una posible disolución de la Corte, sabiendo lo que esto significa, pero también en el entendido que sobre todo en este cambio de presidencia, pues las cosas en un mes, y lo voy a ser muy honesto, se ha ido bastante al carajo. O sea, Arturo Saldívar, a muchos no les caía bien, a otros les caían mal, pero la presencia de Saldívar como presidente de la Corte no había tenido estos efectos tan turbulentos con ahora un solo mes de la ministra Piña Hernández. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se hace? ¿Qué procede en este caso, no? Sí, me parece interesante que observemos el cambio radical de cuando estaba Saldívar, ahora que tenemos a la magistrada Piña,
pues creo que sí hay un efecto en quién tiene el poder en el Poder Judicial, ¿no? Creo que a veces se cree que, bueno, es que así siempre ha funcionado la Suprema Corte o así, pero sí importa quiénes están a la cabeza de esas instituciones, porque obviamente se modifica ampliamente la forma en cómo funcionan, ¿no? Y creo, bueno, yo no sé, no me animaría a decir que se necesita disolver la Corte. Creo que eso incluso sería algo, en mi opinión, un poco exagerado por el momento, pero sí creo que hace falta una revisión, sí creo que hace falta una llamada de atención y sí creo que vale la pena abrir la conversación pública a cómo es que funciona el Poder Judicial, porque la realidad es que nuestro sistema mexicano, nuestro sistema político mexicano es complicado. A veces puede ser confuso el cómo se eligen ciertas posiciones en ciertos institutos o cómo se eligen a los diputados y todo el tema de los distritos, tal, ¿no? Puede ser complicado. Pero creo que cuando hablamos del Poder Judicial es todavía más complicado, ¿no? Siento que es un espacio en el que no está tanto en la conversación pública, no hablamos tanto de él más que para hablar de cierto juez o de los que están haciendo ahora los ministros de la Suprema Corte o en algunos casos de magistrados, pero no hablamos de cómo funciona. Y creo que es una parte fundamental y debería de ser de suma importancia que podamos ahondar en la conversación pública sobre cómo funciona y también de las posibilidades que hay para modificarlo. Y creo, a mí me parece fantástico que pudiéramos abrir la conversación en que ciertos puestos del Poder Judicial sean hechos por elección popular, ¿no? Y esto me llama mucho la atención porque y también creo por eso es tan importante, porque cuando se puso esto a discusión con el tema del INE, se abrió yo diría, justificante de que al ser puestos especializados o al ser puestos con cierto grado de tecnicidad, pues no deben de ser electos por el pueblo, ¿no? Porque, pues bueno, el pueblo que va a saber de cosas tan específicas, ¿no? Pero creo también se nos olvida que puede haber mecanismos que, bueno, digamos, necesitamos a alguien que tenga esta experiencia, que tenga este tipo de carrera, que tenga este tipo pues de ideas, lo que sea, ¿no? Y que pueden aplicarse para tener una base de candidatos y luego a partir de eso puede ponerse a elección quiénes son quiénes van a ocupar estos puestos de decisión, ¿no? Y de decisiones tan importantes. Entonces creo que puede explorarse esas posibilidades. Cuando lo vimos que se puso a discusión con el tema del INE en la reforma electoral, pues hubo todo este desplante de la tecnocracia y sobre todo de cierta aristocracia que no le gusta que el pueblo pueda elegir, de decir que, bueno, ¿qué va a saber la gente de estos puestos de elección, ¿no? O va a ser después al final una carrera de popularidad, ¿no? Y bueno, hay que ser honestos, no se va a elegir a cualquier persona, además de que hay que también hablar de que no cualquiera puede ser candidato para cualquier cosa, o sea, es una carrera difícil, ¿no? Entonces, valdría la pena explorar esas posibilidades, ver qué se puede hacer al respecto, qué mecanismos puede haber y sobre todo, pues bueno, qué candaditos podemos poner en ciertos espacios pues, para no dejar que siga siendo un poder profundamente corrupto y sobre todo que se construyó a través del poder del antiguo régimen para que no funcionara o funcionara solamente a favor de quienes estaban en el poder, ¿no? De quienes estaban en la presidencia en aquel entonces, de quienes estaban en el poder legislativo en ese entonces, ¿no? Y que ahora pues ya se han enclaustrado en el poder judicial y es a partir de él en el que vemos que el conservadurismo realiza todas sus triquiñuelas para impedir la transformación nacional o para que haya grandes cambios que son necesarios en el país. Entonces, de verdad, no sé si le vaya a alcanzar al presidente abrir esta conversación, pero sí creo que es algo que quienes estamos de acuerdo con la transformación nacional y que quienes queremos un cambio y queremos continuar con la transformación, pues debemos de abrirlo y también de proponer qué se puede hacer, ¿no? Correcto. Para finalizar, estimada Sofía, agradeciéndote por supuesto tu tiempo y presencia aquí en Sin Máscaras, preguntarte acerca pues de lo que está en boca de todos, que es el tema de la inversión de Elon Musk. No es muy famoso, nomás es dueño de Twitter y de otras
2 empresas cotizadas en billones de dólares. Ya tenemos más información acerca de la inversión y van a ser 10,000 millones de dólares. Todavía me está costando hacer la conversión todavía. Sí, es una suma gruesa de dinero la que va a entrar al país, y eso por un lado en el tema de la inversión, luego la derrama económica que se va a generar, luego la cantidad de empleos, las plazas fijas que se van a crear. Y alguien decía algo bastante interesante, porque veo a muchos peleándose, no, fue Samuel quien trajo la inversión, no, fue Musk quien decidió ponerla ahí, no, fue gracias a... Pues es que las inversiones no se trata de un tema de izquierdas o de derechas, se trata de un tema de gobiernos y punto. El gobierno busca que las empresas inviertan y al mismo tiempo que creen empleos. Eso es lo que se busca. Por eso, pero yo creo que lo que más le está costando, en este caso a los panistas, es entender ese concepto de cómo es posible, pero ¿qué no se supone que son discípulos de Castro? O sea, ¿por qué estos comunistas están recibiendo a estos neoliberales, a estos capitalistas, a estos grandes inversionistas? Pero incluso en esa lógica, al que le deberían de reclamar en todo caso es a Musk por hacer tratos ahí con los comunistas. Yo ya no entiendo muchas cosas, Sofía, pero es el planteamiento que se da. Yo te pregunto, ¿cómo lo ves tú? Me parece que es una gran noticia al final la inversión pública que se puede hacer bueno, no es pública, perdón, la inversión privada que se haga en México para abrir estos grandes centros de trabajo es una buena idea, ¿no? Pues atraer inversores es fantástico por parte del gobierno mexicano. Y también creo que es un plan bastante interesante por parte del presidente, porque, pues bueno, Tesla, que es este gigante que construye autos eléctricos y que construye mucha tecnología que pues tiene que ver con el sector eléctrico, pues va a necesitar del litio eventualmente, ¿no? Entonces me parece que pues no lo sé, pero yo supongo que el presidente va a amañar de alguna u otra forma o va a comprometer que el litio que se empiece a extraer de México también esté llegando directamente a la empresa de Tesla, ¿no? Entonces, estaría ahí el presidente asegurando que aquello que se extraiga en México también esté siendo vendido de manera eficiente en pues una industria tan importante como la de los autos eléctricos, ¿no? Creo que por ahí va un tema de la alianza con Tesla, pero también yo diría que es importante que pues tengamos, o bueno, en este caso tanto el gobierno de Nuevo León como el gobierno de México tenga especial atención a los puestos de trabajo que se van a abrir. Esperemos que se abran en este proceso de abrir una fábrica, que dicen la mega fábrica de Tesla, ¿no? Y es porque Elon Musk es conocido por no estar a favor de los sindicatos ni estar a favor de la organización de trabajadores, ¿no? Y creo que sí es importante, como lo hemos visto anteriormente o con gobiernos anteriores, cuando vienen grandes empresas transnacionales que a veces o muchas veces se ha dado el caso que no respetan los derechos laborales de los mexicanos, ¿no? Y creo que aquí, bueno, acá el presidente lo ha demostrado con un compromiso siempre de defender a los trabajadores, pues nada más sería importante revisar eso, ¿no? Yo esa es la única preocupación que podría tener al respecto, pero sí creo que mientras se cuiden todos los temas negativos como el de la contaminación o el tema de esto que hablábamos de los derechos de los trabajadores, creo que es una excelente noticia y vale mucho la pena porque se está abriendo también a que bueno, parte de lo que puede traer Tesla es no solamente la creación de los automóviles, sino también la inteligencia, ¿no? La tecnología que está trayendo, ¿no? Y que pues bueno, esto podría ser positivo también en el país, ¿no? Para que pues haya más desarrollo de tecnología. Correcto. Yo creo que actualmente la mayor preocupación de Samuel García es ver a qué jersey del equipo de Nuevo León le va a poner Musk, porque Musk a fuerza tiene que ir a Nuevo León, y estoy bastante seguro que Samuel García que quede grabado, ¿no? Siendo 28 de febrero, le va a poner ya sea la camisa de los Tigres o del Monterrey. Híjole, qué mal momento paramos, pero ni modo, pues ahí quiso abrir su planta, ni modo, ahí se friga. Bueno, pues ahí está la información, Sofía. Yo te agradezco mucho tu tiempo, querida, por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras para otorgarnos tu análisis y comentarios acerca de la coyuntura del día de hoy. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales?
No, hombre, muchas gracias a ti, Manuel, por el espacio. Muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes y con toda la audiencia. Me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Muchas gracias, estimada Sofía. Un fuerte abrazo hasta Jalisco. Cuídate mucho y estamos en contacto. Es Sofía Lameiro hablando con nosotros sin máscaras y aquí continuamos.